Buenas tardes. Para nosotros es muy placentero estar en el día de hoy. La idea es hablar sobre cómo se encuentran las finanzas de nuestro país, dar un poquito a entender en cómo estamos en materia tributaria, en materia de hacienda. Y para eso, Jefferson, cuéntanos. Buenas tardes, pues en la tarde hoy tenemos el gusto de tener al doctor Nelson Ramírez, decano de la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Sergio Arboleda, egresado de la Universidad Central, con posgrado en Ciencias Tributarias, especialización en Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Mercados. Comienzo con un pequeño preámbulo que escuchaba en días pasados, el 26 de julio, casualmente en la intervención del ministro Mauricio Cárdenas, cuando se hacía la presentación del presupuesto general de la Nación como uno de los más altos del país. Además de eso, yo resalto que él nos dio como lema de su presupuesto un país con empleo y más seguridad, todo esto llevado con transparencia, en donde resaltó tres objetivos principales: un país más justo, un país más moderno y un país más seguro. Doctor, con base en esto, ¿usted cree que estos objetivos se están cumpliendo realmente en el país? Bueno, primero que todo, déjenme decirle lo siguiente. No olvidemos que en estos momentos estamos en una campaña presidencial y muchas de las cosas que se puedan decir tienen que estar amarradas efectivamente a esa campaña presidencial. Y sabemos que el doctor Santos está buscando la reelección y todos sus ministros tienen que salir a mostrar las cosas buenas. No estoy diciendo que no hayan cosas buenas, ni me ha faltado, sí hay cosas muy buenas, pero se tienen que entrar a resaltar mucho más, porque si fuera en otra época distinta a la electoral, otras cosas se tendrían que mostrar. Contestando a su pregunta, el crecimiento es indudable. Colombia es un país en Latinoamérica que ha venido presentando en los últimos años, no ahorita, viene de hace unos 12 años, con la presidencia del doctor Uribe, vino un desarrollo bastante fuerte que lo ha venido consolidando el doctor Santos mucho más. Recordemos que él heredó lo que el doctor Uribe le entregó. De todas maneras, las finanzas de Colombia sí han estado sanas durante mucho tiempo atrás. Hablamos que en Colombia no se ve un déficit fiscal hace varios años. Hablamos que felizmente en Colombia lo que falta es ver la inversión, porque llega un momento determinado, contestando a su pregunta, en que el crecimiento económico está, pero no se ven obras de infraestructura que le permitan al país verse como lo queremos ver todos los colombianos, porque dinero lo hay, y el dinero está invertido en cualquier cantidad de papeles en el mundo, ganando desde luego una serie de rentabilidad importante, consolidando la balanza internacional. Pero es aquí donde necesitamos el dinero. Necesitamos que esté aquí en obras de infraestructura, en obras sociales, en carreteras, en donde estamos hablando de una serie de tratados, por ejemplo, que ha permitido un desarrollo para el país. Esos tratados en su gran mayoría no se podrán cumplir, se dice que se están cumpliendo, pero es más lo que nosotros vendemos hacia afuera o lo que nos venden a nosotros, porque no tenemos la infraestructura vial para afrontar esa serie de tratados. No tenemos carreteras y ustedes ven cómo se habla de rutas de la prosperidad, y eso es desarrollo de país. Desarrollo de país es todo un macro, y ahí es donde empieza uno a decir que si realmente hay un crecimiento económico, que si se está cumpliendo o no el presupuesto. Dinero hay, y los colombianos han empezado a tener una cultura del pago del impuesto importante, que nos falta mucho, falta muchísimo, porque infortunadamente con un lema que no podemos permitir que se siga diciendo y que trascienda mucho más a generaciones como la de ustedes, decir, ¿para qué pago impuestos si sabemos que allá arriba se los roban? Porque hay que hablar claramente. Lastimosamente el país no tiene un gran problema únicamente en la guerrilla. Hablamos de que el principal problema de este país es la corrupción, y la corrupción en todos los estamentos del Estado. Eso es
principalmente el problema que radica en Colombia como lo gran importante que es en un momento determinado. Entonces, no podemos olvidar eso, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Doctor, dado lo que usted dice, o sea, nos basamos en el coeficiente de Gini, dado que Colombia es uno de los países menos equitativos, o sea, si hablamos de que es equitativo, es uno de los países, o sea, que está peor a nivel mundial, creo que está de terceras, dado que creo que está primero Haití y Angola, o sea, por delante de... Es el tercero más inequitativo en el mundo, y es válido, y decimos que tenemos una democracia y hablamos de que estamos muy bien económicamente, pero fíjese que las circunstancias son otras. No nos olvidemos que hay una pobreza tal, lo que pasa es que nadie habla de ella, nadie habla de la pobreza que hay en Colombia. Todo el mundo habla que todo está muy bien, pero están muy bien son los que están bien, pero nadie mira hacia abajo los que están muy mal, en donde el ingreso per cápita llega al absurdo de no hablar de $5 por cabeza, en donde las personas no tienen días para comer. Eso no es estar bien. Entonces hace mucha más falta entrar a profundizar en la parte social. Sí estamos bien a nivel internacional porque mostramos la cara bonita, pero aquí al interior, ¿por qué no hacemos un recorrido por donde casi nadie va? Por donde se ve simplemente miseria, donde se ve hambre, y con eso es que pretendemos buscar la paz. Eso es lo que ha generado la desigualdad en Colombia, es lo que ha generado el conflicto que tenemos desde hace más de 40 años. Que se haya distorsionado y que se haya desviado, qué lástima, bajo el tema narcotraficante. Pero es que este es un problema más social de inequidad. Doctor, ¿qué tan importante o cómo ve usted el país en materia de vías terciarias? ¿Estamos tan mal en frente a otros países? Claro, y se la complemento desde este punto de vista. Fíjese cómo hoy día estamos hablando, y debo hablar de él, estamos hablando de un paro campesino, de un nuevo paro campesino, en donde, ¿cuáles son las razones? Precisamente tanta intermediación que tiene nuestro campesino para poder sacar su producto, en donde las vías de acceso no son las mejores y son esa cantidad de intermediarios los que hacen que el campesino se arruine como tal, porque él saca su producto, pero ¿a él qué le queda? No le queda nada. Finalmente, a raíz de que no hay una buena infraestructura, porque si él mismo se uniera y hicieran lo que deseen como cooperativas del campesinado para que ellos mismos no tuvieran que utilizar tanta intermediación, allí es uno de los pilares. No soy el más experto en hablar de ese tema del campo, pero sí conozco la problemática de ellos en cuanto a que no están bien respaldados frente a que hay una cantidad de intermediarios que son los que se quedan con el dinero del campesino. Esa es la gran realidad. Digamos, ¿usted cambiará la forma como se manejan las finanzas públicas en el país? Pues es que es tan vago hablar de la generalidad de las finanzas públicas. Sabemos por Constitución, en nuestro artículo de la Carta Magna, artículo 95 de la Constitución, en donde simplemente nos dicen son deberes de la persona y del ciudadano contribuir con el financiamiento de los gastos y las inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Eso lo dice perfectamente nuestra Constitución Nacional. ¿Cómo estamos en materia de impuestos nosotros frente a otros países? Y adicional, si cree que efectivamente al hacer la paz, ¿cómo nos ubicaría en ese contexto? ¿Habría que aumentarlos? ¿Habría que...? ¿Cómo se tendría que manejar eso? Porque indudablemente todo cambiaría, ¿no? Se me fue por muchos temas, todos trascendentales. Voy a ver cómo organizo esa respuesta. Mire, culturalmente, lastimosamente, está comprobado que poco nos gusta pagar impuestos. Está claro que la misma corrupción invita a la evasión, porque con el lema ¿yo para qué pago impuestos si allá arriba se los roban? Lema con el que no es que esté de acuerdo ni que estemos patrocinando, sino que más bien hay que ir creando una cultura para que se elimine, para que la generación como la de ustedes no piense así. Y no pueden pensar así porque si no, ¿qué país le va a quedar a sus hijos? Nuestra generación fue una generación
que no pudo controlar esa corrupción, porque hoy día, ¿qué es lo que estamos entregando? Un país corrupto. Usted ve que todo lo que se habla en las noticias, lo poco o mucho que nos puedan mostrar, es la corrupción allí, el robo allí, el otro robo allí. ¿Y quiénes son los que roban? Precisamente todos los que están en el poder, los altos ejecutivos, las grandes firmas. Hablemos de Interbolsa, eso ya no lo podemos tapar. ¿Quiénes son los que hicieron esa defraudación? Porque eso es cultural, y esa cultura la tenemos que ir rompiendo. ¿No cree usted que las empresas están muy cargadas de impuestos y eso hace que a veces el índice de desempleo se vea un poco perjudicado? Sí, es indudable, y el Estado quiere abordar el tema, y lo abordó bajo dos temas. Lo abordó con una ley, que es la ley 1429, en donde vino a darle una serie de beneficios a las empresas nuevas que se conformaran para crear y para crecer el empleo. Yo soy muy reacio a creer en eso. No es crecer el empleo, es formalizar el empleo informal que trae Colombia, porque aquí decimos que hay un empleado, un señor que está vendiendo en una esquina. Eso no es un empleo, que se gana el sustento, es otra cosa de decirlo, pero él no es un empleado, y ellos lo cuentan como empleado. Entonces, decir que tenemos una tasa de un índice de desempleo, con el mayor respeto, yo no creo en eso. Esas son las mentiras que nos quieren decir. Y de nuevo, acuérdense que estamos en época electoral. Entonces, decir que la gente que está haciendo maromas en un semáforo tiene empleo, eso no es tener un empleo. Que él se gana el sustento diario es distinto. Y a él no lo cuentan como desempleado. ¿Y él por qué está haciendo maromas en un semáforo? Pues porque no tiene empleo, porque no consigue empleo. Con esta ley 1429 lo que buscó el Estado fue empezar a garantizar que las nuevas empresas tuvieran unos beneficios tributarios que le permitieran crear nuevos empleos. ¿Cómo va el país en tema de Hacienda con respecto a otros países? Bueno, mire, nosotros tenemos una copia muy bonita de Chile. Chile es nuestro modelo en tema de impuestos, en mucho tema. Y ustedes ven que Chile es quizás hoy día el principal país en Latinoamérica. Es el principal, es un país a mostrar, pero porque tiene otras costumbres, tiene otra cultura. No olvidemos de dónde viene la cultura chilena. Entonces la cultura chilena viene arraigada de la parte alemana. Entonces los alemanes tienen un pensamiento muy distinto, con todo respeto, al español, de donde provenimos nosotros. Entonces, una cultura es la alemana y otra cultura es la española. Son más estructurados entonces. Sí, exacto. Entonces, la cultura chilena, que es el país de donde vienen todas la gran mayoría, la inmensa mayoría de los cambios en impuestos, vienen de allí. Las reformas tributarias vienen de allí, porque es un modelo a copiar, y es válido, y es muy válido. Entonces, con eso le contesto. Seguimos a la vanguardia, seguimos detrás. Lo que pasa es que en el mundo del ciego, el tuerto es rey. Entonces, si miramos Sudamérica y si vamos a compararnos con quién nos comparamos, pues claro, debemos decir que las finanzas de Colombia están muy bien. Pero no nos olvidemos cómo va Perú y Chile, porque Perú, silenciosamente y sin hacer ruido, está mejor estructurado que Colombia. Y también eso, pues, me dijo que hace una noticia que leía que firmó un tratado para hacer el tren subterráneo, y en Colombia no hemos podido, en Bogotá no hemos podido solucionar. Exacto, es eso. ¿Y por qué? Porque hay una cantidad de intereses políticos creados por todos lados. Yo veo que el gobierno hace un anuncio de un incremento importante en el gasto y subsidio de los campesinos, pero realmente la sensación de estas personas es que no existe, no llega o se queda en otras manos. Se queda en el discurso, entonces, se queda en los intermediarios. Entonces, dicen es que una llega, cuestión, no llega. Doctor, de Ética, politiquería. Es ética, es moral. De nuevo, se queda en los intermediarios. ¿Por qué están de nuevo protestando nuestros campesinos? Porque han dicho que han entregado millones de pesos. ¿Dónde están? Dicen ellos. Desde octubre no nos entregan el dinero que nos prometieron. O sea, no llega a las manos del raso, del que sí coge el asadón como tal,
que Sí. es a las manos de él donde debe llegar el dinero para que él siga, para que no piense en que se debe venir a la ciudad a aguantar hambre, sino que se quede en el campo haciendo la labor que realmente le corresponde y que sabe hacer, que es trabajar en el campo. Ahí es donde el Estado tiene que trabajar mucho más, en la tierra, en entregarles esa devolución de tierra. Claro, lastimosamente sí hay un programa de devolución de tierra, no voy a decir que no, pero miren lo que termina en las masacres de la gente que va y la recibe. O sea, el Estado no tiene los dientes suficientes para respaldar y hacer respaldar y hacer valer eso que está haciendo. Siempre el temor. ¿Por qué? Porque lastimosamente, de nuevo, la corrupción prima. La historia hay que conocerla para dos cosas, o para repetirla y mejorarla, o para no vivirla y repetirla. Entonces, está en las manos de ustedes como nueva generación ver todo lo malo que hemos hecho en nuestra generación y las pasadas para que ustedes sean las personas llamadas a un cambio. Muchísimas Ese es el gracias, mensaje. muchísimas gracias por ese mensaje. Eso. Bueno, esto es todo, espero les haya gustado. En otra ocasión tendremos otro invitado. Muchas gracias por su atención.